Se dice que los derechos sexuales y reproductivos son los más humanos de los derechos. Y esto es realmente importante garantizarlo porque las personas desde que la humanidad ha tenido vigencia, ha estado inquieta y preocupada por poder disfrutar la plenitud de la sexualidad sin el riesgo de un embarazo no intencionado. Siendo así, la tecnología anticonceptiva nos ofrece una gama de opciones y posibilidades que se ajustan con lo que pudiera ser la necesidad de cada una de las personas para que ejerzan de manera voluntaria su autonomía en la selección de los mismos. Razón por esto tenemos que, a pesar de que ya mucho tiempo atrás se han usado diferentes sustancias y objetos para prevenir un embarazo no intencionado, tenemos que en este momento nos vamos a dedicar a lo que implica la anticoncepción hormonal, la cual apenas tiene unos 60 años de vigencia con nosotros. A partir de los años 60 se introdujo la primera formulación que combina hormonas sexuales sintéticas, tanto estrogénicas como progestagénicas, en una sola pastilla, la cual tenía una eficacia excelente para inhibir la ovulación y con esto evitar el embarazo. Sin embargo, los efectos secundarios que traía consigo hicieron que muchas usuarias realmente no vieran esta como una opción. Ella se llamó Enovit en la mayoría de los países y tenía como componente estrogénico el mestranol a 0,15 miligramos y la noretindrona en 9,85 miligramos. Trajo como consecuencia que la industria entonces buscara una formulación que permitiera mejorar la tolerabilidad y la aceptabilidad, manteniendo una eficacia excelente, ofreciendo así mayores beneficios, eliminando la dosis de estrógeno o incorporando nuevos progestágenos y estrógenos. Tenemos que la parte estrogénica es importante porque potencia la acción del progestágeno y estabiliza el endometrio y evita así una de las principales quejas de las usuarias de anticoncepción hormonal, como lo es la inestabilidad del ciclo, que se presente un sangrado no predecible. Sabemos que la mayoría de las composiciones ofertadas tienen como componente estrogénico el etinil-estradiol. Sin embargo, progresivamente se han estado incorporando formulaciones que incluyen valerato de estradiol, así como 17-beta-estradiol. Con respecto a la progestina, hay un mayor número de oferta y esta ha estado pasando porque tenemos diferentes orígenes en las mismas. En principio se utilizó un derivado de la 19-nortestosterona, de la cual a su vez se reconocen 3 generaciones y de estas fue disminuyendo ese potencial androgénico que podía generar acné o alguna manifestación androgénica en la usuaria que hacía que también no se mostrara afín a la misma. Pero también tenemos otras opciones derivadas de la misma progesterona natural, que como no tiene una buena biodisponibilidad, entonces se hicieron formulaciones que trataban de hacerla lo más parecida posible, como tenemos el acetato de clormadinona, la medroxiprogesterona, así como también el acetato de ciproterona. Y las derivadas de la espironolactona, donde está la drospirenona. Como podemos observar, hay una gran gama y va a depender entonces de esos beneficios adicionales con los cuales queramos promover a la usuaria no solamente el hecho de la anticoncepción, sino que también pueda mejorar otros aspectos de su vida y que mejoran su adherencia. La anticoncepción hormonal en general va a tener una acción central que va a estar mediada por la acción sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovario y que tiene como acción fundamental bloquear lo que es el pico de la LH que va a promover que el ovario ovule. Sin embargo, desde el punto de vista periférico, vamos a encontrar efectos que también van a colaborar con esta misión,
como lo es el espesamiento del moco cervical, que haya una interferencia de la movilidad y de que el espermatozoide pueda llegar hasta la ampolla de la trompa de Falopio, que se modifique el índice epignotico a nivel endometrial, produciendo una desedulación del mismo, así como también la disminución de la motilidad y del epitelio tubárico. Si bien al hablar de anticoncepción hormonal, lo primero que nos viene a la cabeza es las pastillas anticonceptivas. Pero no solamente es este tipo de formulaciones. Tenemos que las combinaciones de estrógenos y progestinas se pueden suministrar por vía oral, por vía intramuscular, transdérmico y mediante un dispositivo en forma de anillo. Pero también hay usuarias que probablemente no pueden, tienen contraindicaciones para el uso de los estrógenos, razón por la cual entonces utilizamos solamente a base de progestinas y estas se pueden suministrar igualmente por vía oral, subdérmico, intramuscular y subcutánea. Los anticonceptivos hormonales orales como tal van a ser entonces formulaciones que se suministran a manera de píldora o de comprimidos, los cuales van a suministrarse diariamente por diferentes maneras que vamos a ver posteriormente y que, como ya mencionaba, pueden ser suministrados en combinación estroprogestagénica o solamente de progestágeno. Tienen como principal debilidad el hecho de que su efectividad, que es excelente, va a ser un poco comprometida por el tema del uso. Y eso ya lo vamos a ver posteriormente. Acá en esta lámina podemos visualizar que tenemos una distribución de los diferentes métodos, no solamente hormonales, en cuanto a su efectividad, considerando como más efectivo que haya menos de un embarazo por 100 mujeres años, que esto es lo que se denomina el índice de PERP, hasta los menos efectivos, donde tendríamos unos 30 embarazos por 100 mujeres años. De acuerdo con esto, entonces se puede visualizar que hay unas opciones anticonceptivas, como son los implantes subdérmicos, que contienen una progestina, o el dispositivo intrauterino, el cual pudiera ser con cobre o también tener la liberación de una progestina, en este caso el levonorgestrel, que van a ser tan efectivos, siendo anticoncepción reversible, como lo que pudiera suministrar la anticoncepción definitiva, es decir, la esterilización quirúrgica, tanto femenina a nivel tubárico como la masculina con la vasectomía. De acuerdo con esto, entonces podemos visualizar en esta tabla que hay una efectividad relacionada con lo que es el uso perfecto, pero también el uso típico. Siendo así, entonces podemos observar que para cualquiera de las opciones hormonales que dependa de la usuaria, si bien van a tener como uso perfecto una tasa de embarazo por debajo de 1, cuando revisamos la columna, en este caso la primera columna, que es el uso típico, podemos observar el gran incremento que se presenta en cuanto al número de embarazos que se puedan presentar por 100 mujeres año. Y esto debido justamente al hecho de que hay condiciones como el olvido o algunos procesos mórbidos que puedan afectar entonces la absorción y por ende la efectividad de los anticonceptivos. De manera que estos anticonceptivos que se denominan de larga duración, como lo pudiera ser el implante subdérmico, la T que se llama endosectivo, es decir, la que libera el levonorgestrel, o la T con cobre, van a tener la mayor alta de correspondencia entre la efectividad por uso perfecto y por uso típico, como lo podemos observar acá en la lámina. Si bien los anticonceptivos hormonales orales son los de mayor uso, es la mayor amplitud en cuanto a lo que es la realización de esto como anticonceptivo. Porque las usuarias dicen que ellas mismas lo pueden controlar, que no requiere ayuda del proveedor para interrumpir su uso, no interfieren durante el coito, la facilidad de uso se pueden conseguir fácilmente y la recuperación de la fertilidad es prácticamente inmediata,
toda vez que se suspende su uso. Sin embargo, es importante siempre insistir en el hecho de que si bien está garantizado que con el uso adecuado haya la prevención de un embarazo no intencionado, no así una infección de transmisión sexual. Por eso la doble protección con el uso concomitante del preservativo es importante cuando hacemos asesoría a nuestras usuarias. Acá podemos observar la recreación de cómo funcionan los anticonceptivos hormonales orales. Ya habíamos comentado a manera general lo que podían ser su acción central y periférica, y todos estos se cumplen con un anticonceptivo hormonal oral, puesto que no solamente a nivel central va a impedir el pico de ovulación de la LH, sino que además de eso vamos a tener espesamiento de moco cervical, desidualización del endometrio, disminución de la motilidad tubárica, y todo esto obviamente va a traer como consecuencia un mayor efecto anticonceptivo. No hay una sola formulación anticonceptiva hormonal oral. Tenemos que ellas pueden clasificarse dependiendo en cuanto a cómo varía la concentración de estas hormonas en la pastilla. Por eso la podemos conocer como monofásicas o secuenciales. En la monofásica se mantiene, ya sea por 21 o por 24 días, dependiendo del tipo de formulación, la misma cantidad de la parte del componente estrogénico y progestacional. Mientras que en la secuencial va a variar, y por esto entonces tenemos las trifásicas, en donde hay 3 segmentos de variación de estos componentes, las cuadrifásicas, en donde vamos a tener 4 segmentos de variación, porque esto lo que trata es de asemejar lo más parecido posible los cambios hormonales que se encuentran y se presentan en el ciclo, y por ende entonces favorecer aquel riesgo de un sangrado inesperado del cual ya habíamos conversado previamente. Otra opción que se encuentra dentro de lo secuencial es el régimen extendido, donde podemos unir 3 o 4 blisters y posteriormente a esto sí hacer el descanso correspondiente para que la usuaria menstrue. Y entra también dentro de lo que es el régimen secuencial. Son muchos los beneficios que tiene la anticoncepción. Y hablábamos de un embarazo no intencionado, pero es que justamente con el hecho de un embarazo que pueda permitirse, como dice el derecho sexual y reproductivo, que pueda que la pareja seleccionar si quiere o no quiere tener hijos en principio, y cuándo tenerlos y con cuál frecuencia tenerlos, entonces obviamente vamos a tener una disminución de todos los riesgos que puede implicar no solamente los aspectos mórbidos que puedan estar relacionados con el embarazo, sino también los riesgos asociados con un aborto inseguro. Así como también, por supuesto, recordar que nuestras principales causas de mortalidad materna, como lo son las hemorragias posparto, el trastorno hipertensivo del embarazo y la sepsis, disminuiría si evidentemente tenemos una anticoncepción efectiva. Y les comentaba que la variación en las progestinas iba en relación con los beneficios adicionales. Entonces acá podemos tener una mayor o menor influencia dependiendo de cuál es la modalidad que estemos utilizando para la prevención del cáncer de endometrio, del cáncer de ovario e inclusive de la disminución de la frecuencia de una enfermedad pélvica inflamatoria. Tenemos que podemos utilizarlas también para el manejo de los crecimientos ováricos funcionales, así como también una situación muy frecuente en las usuarias como es la anemia ferropénica. Recordando que por supuesto puede haber simplemente ferropenia sin necesidad de anemia. Y acá al disminuir el volumen del sangrado, el número de días de sangrados, así como también la posibilidad de que haya una ausencia de menstruación, es decir, lo que conocemos como una menorrea, vamos a mejorar de manera progresiva los depósitos de hierro de la usuaria. El sangrado menstrual irregular, como ya lo había mencionado, se va a ver favorecido por ese aspecto que tenemos de acción a nivel del endometrio. Dolor periovulatorio, así como la dismenorrea, bastante frecuente como problemas asociados a la menstruación, igualmente se beneficia en este sentido. Una situación
que compromete la fertilidad de las usuarias, de las mujeres en edad reproductiva, como lo es la endometriosis, tiene dentro de los anticonceptivos hormonales orales una de las opciones de tratamiento, así como también las progestinas que actúan en el receptor de andrógeno y que van a mejorar entonces aspectos relacionados con el hiperandrogenismo. De acuerdo con esto entonces podemos observar que son múltiples los beneficios que la usuaria puede tener. Sin embargo, como ya mencionábamos desde el principio, no todas las usuarias van a tener la misma respuesta, razón por la cual entonces pueden estar presentes los efectos secundarios como cambio en el patrón del sangrado menstrual, cefaleas, mareos, náuseas, sensibilidad mamaria, variación en el peso corporal, cambios en el estado de ánimo, acné, elevación de la presión arterial, que hace que entonces no se mantenga la adherencia a una combinación, pero que nuestra asesoría anticonceptiva en el momento en el cual estamos orientándola sobre lo que sería esta selección, tiene que garantizar el hecho de que primero sepa cuáles son los efectos secundarios y poder inclusive manifestar que algunos de ellos pueden ser manejados antes de decidir la suspensión de la opción anticonceptiva. Hay algunos riesgos, como son las trombosis venosas, tanto profundas como venosas a nivel de miembros inferiores, el embolismo pulmonar, tenemos también los accidentes vasculocerebrales, el infarto del miocardio. Sin embargo, es importante destacar que esto todavía se presenta con una frecuencia mucho menor que lo que podemos observar durante el embarazo. Así pues, podemos asegurar que los anticonceptivos orales combinados son seguros y adecuados para casi todas las mujeres. Y la Organización Mundial de la Salud revisa de manera periódica lo que son los criterios médicos de elegibilidad. La quinta edición fue publicada en el 2015 y nos ofrece 4 categorías. La 1, completamente permitido. La 4, completamente contraindicado. Y entre la categoría 2, los beneficios superan a lo que pudieran ser los problemas asociados. Y en la categoría 3, quizás los problemas pudieran ser un poco mayor que los beneficios. Sin embargo, hay ciertas condiciones con las cuales podemos jugar y manejarnos en momentos particulares y que permitirían el uso de estas usuarias. Los invito a revisar esta edición, esta quinta edición de los criterios médicos de elegibilidad, para que así lo podamos utilizar en nuestras consultas, ya sea con este dispositivo a manera de rueda, de disco, como el gestograma, en donde aparecen las principales situaciones que pudieran hacernos decidir entre una opción anticonceptiva u otra. Pero también en esta modernidad, por supuesto, no se escapa una aplicación disponible tanto para Android como para iOS, en donde se hace también uso de este tipo de dispositivos para que podamos orientar a nuestras usuarias. Lo que sí es importante es que no perdamos la oportunidad. Recordemos que si estamos hablando específicamente de anticoncepción, no podemos estar pensando en buenas prácticas. Así que no es requisito previo el hecho de que tengamos que hacer exploración ginecológica, pruebas de laboratorio o inclusive hasta el tamizaje para el cáncer de cuello uterino. Quizás la única limitante pudiera ser la presión arterial, pero aunque no tengamos un efimomanómetro para tomar la atención, no podemos desperdiciar esa oportunidad, ya que en la próxima probablemente esta potencial usuaria pudiera estar consultándonos es para el control prenatal. Razón por la cual la Organización Mundial de la Salud también promueve que conozcamos y usemos lo que es la prueba verbal de embarazo, la cual consiste en 6 ítems muy sencillos que van a permitir entonces en el momento de la anamnesis validar con la potencial usuaria si pudiera o no estar embarazada. Ante el hecho de que responda sí a alguno de estos 6 ítems, vamos a estar razonablemente seguros de que no está embarazada. Y esto va a ir en relación con el hecho de que haya tenido la menstruación recientemente, o por lo menos en los últimos 7 días, que haya estado completamente en abstinencia, que esté utilizando de manera consistente un método anticonceptivo, si tuvo
4 semanas atrás un parto o fue también la posibilidad de que haya tenido un curetaje por un aborto, de que haya tenido un bebé menos de 6 meses y esté utilizando la lactancia materna de manera regular, consistente, fija, ¿verdad? Lo que se llama el método de la amenorrea lactancia, o si inclusive tuvo lo del aborto. Así que si la usuaria potencial, alguna de estos ítems responde sí, vamos a estar razonablemente seguros y no vamos a necesitar realizar una prueba. Obviamente, ante la respuesta no, esto sí va a ser necesario. ¿Cuándo iniciar? Como decíamos, en cualquier momento. Preferiblemente podría ser comenzando una menstruación y que normalmente sea en esos 5 primeros días. Pero como para dar mayor estabilidad al tema de la irregularidad con el ciclo, preferiblemente comenzar con la menstruación, la toma. Aún así, no podemos entonces dejar de decir el hecho de que es definitiva si la usuaria estamos razonablemente seguros de que no está embarazada, en cualquier momento puede comenzar su formulación. Los efectos adversos obviamente van a presentarse. Es variable y no podemos determinar cuál usuaria lo va a tener, con cuál magnitud se van a presentar hasta que no comiencen a utilizarlo. Pero es importante orientar y asesorar en el sentido de que muchos de ellos van a beneficiarse igualmente con algún manejo médico. Esto hace pues que ella pueda adherirse de mejor manera en su uso y evitar el abandono por los efectos adversos. Hay muchos mitos asociados con anticoncepción y es importante que los recordemos en este momento, como el hecho de que requiere un descanso, de que se acumulan, de que van a tener de repente defectos congénitos si se presenta un embarazo con la toma, de que van a modificar el comportamiento sexual o puede haber un riesgo de infertilidad. Nada de esto es real y la evidencia nos confirma que todos estos mitos realmente son solamente eso. ¿Y qué hacemos con la usuaria si se le olvida tomar la pastilla? Va a depender del momento en el cual esto ocurra. Lo importante es que si se le olvida o por alguna razón no se lo tomó en el momento que corresponde, lo tome inmediatamente, que pueda estar en contacto con ella y ese mismo día entonces va a corresponder a 2 pastillas. Sin embargo, si está comenzando un nuevo empaque, ¿verdad? Con 1 o 2 días de retraso, entonces que lo comience a iniciar tan pronto como pueda y lo continúe tomando de manera regular. Pero sería importante entonces evaluar la posibilidad de que use respaldo con un método de barrera. Si estamos hablando entonces de ya más de 3 días de lo que correspondía o no lo tomó de manera consecutiva, en la primera o la segunda semana que inicie lo antes posible y al finalizar las 21 pastillas que no haga el descanso correspondiente, sino que pegue el nuevo blister, el nuevo empaque que corresponda y que utilice un método de barrera en esos 7 primeros días. Y si deja de tomar 3 o más pastillas en la tercera semana, que inicie lo antes posible y al finalizar las 21 pastillas no haga el descanso, comience el nuevo empaque y utilice, en este caso, el método de respaldo. Había mencionado al principio que había usuarias que potencialmente no se van a beneficiar del uso de estrógenos. Y aquí vamos a tener situaciones como el hecho de que tengan menos de 21 días de haber tenido un bebé, hipertensión arterial, diabetes, múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, historia, el antecedente de trombosis venosa profunda, una historia o enfermedad cardíaca isquémica, el historial de enfermedad cardiovascular, una cirugía mayor con reposo en mayores de 35 años y fumadora. ¿Las vamos a dejar desprotegidas? No, tenemos la opción de solo progestágenos, dentro de los cuales una de las que tenemos es el acetato de medroxiprogesterona. Fue una de las primeras que se utilizó. En este caso, si recordamos el árbol de la progestina que
mostramos inicialmente, ella deriva de la progesterona natural y tiene como acción anticonceptiva la inhibición de la secreción de FSH y LH, la prevención del desarrollo folicular, la supresión de la ovulación, el adelgazamiento endometrial. Desde 1991 se introdujo por primera vez y esta fue para uso intramuscular. Sin embargo, en 2005, la misma acetato de medroxiprogesterona de depósito se introdujo, pero para uso subcutáneo. Como aún requería que fuese suministrada por otra persona, en el 2014 se diseñó este dispositivo para que fuera de autoaplicación por parte de la misma usuaria del mismo acetato de progesterona, como vemos en la imagen del 2014. Como ventajas podemos mencionar la comodidad, discreción y que no inhibe la lactancia. Sin embargo, pueden presentarse trastornos menstruales, variación de peso y riesgo de osteoporosis que las usuarias obviamente consideran como que no les va a llamar la atención. Por otra parte, tenemos que si se va a utilizar por más de 2 años, hay que reevaluar lo que es riesgos y beneficios relacionados con lo que responde al riesgo de la disminución de la captación de calcio por parte ósea, ya que a pesar de que esto es un efecto reversible, en oportunidades pudieran haber otros factores de riesgo asociados y beneficiarse de otro tipo de opción anticonceptiva. Se va a utilizar en cualquier momento mientras estemos razonablemente seguros que no está embarazada. Recordemos la prueba verbal. Si se comienza en los primeros 7 días de la menstruación, no hace falta utilizar ningún otro método adicional. Pero si se utiliza luego de 7 días de esto, entonces es preferible o promover la abstinencia o que utilice un método de barrera. En caso de que esté amamantando al bebé, debe esperarse hasta las 6 semanas posparto para iniciar su uso. Como contraindicaciones podemos mencionar la hipersensibilidad conocida al acetato de medroxiprogesterona o a cualquiera de sus componentes, el embarazo conocido sospechado, la posibilidad de que haya una enfermedad maligna de las mamas o en órganos genitales y el sangrado vaginal no diagnosticado. También tenemos dentro de las contraindicaciones el trastorno hepático severo, la enfermedad ósea metabólica, los desórdenes tromboembólicos activos y la historia actual o pasada de una enfermedad vascular cerebral. Hay momentos en los cuales necesitamos utilizar de emergencia anticoncepción. Y acá también la mayoría de las veces va a ser una progestina la que se utiliza. Sin embargo, no es la única opción. ¿Y cuándo esto va a ocurrir? Bueno, simplemente por el hecho de que puede haber ocurrido una circunstancia en la cual no se utilizó ninguna medida de protección o hubo falla en el uso o la posibilidad de que haya sido víctima de violencia sexual por una relación no consentida o forzada. Lo que sí es importante es que dejemos claro que esto es una medida de rescate, no destinada a usarse como método anticonceptivo primario. Estas situaciones pudieran estar relacionadas con que se hayan olvidado 2 o más pastillas anticonceptivas orales en la primera semana, o que se haya retrasado 1 semana la inyección mensual, o más de 4 semanas de la inyección trimestral, o 12 horas de retraso de la toma de las pastillas de solo progestágeno, o más de 48 horas sin el parche o el anillo. Y así como asegurábamos con los anticonceptivos orales, igualmente vamos a prevenir un embarazo no intencionado, pero no infecciones de transmisión sexual, razón por la cual, ante la posibilidad del riesgo, es mejor utilizar un método de barrera, utilizar el condón. Y les mencionaba que si bien lo más frecuente que podemos conseguir como opción para anticoncepción hormonal de emergencia es el uso de una progestina, no podemos olvidar que también tenemos el método de Yuspe, el cual permite que se utilicen combinados estroprogestagénicos para que así entonces se impida el hecho de que no haya esta posibilidad de que ocurra el pico ovulatorio. Y otra opción también
es entonces la utilización de la T con cobre. Pero recordemos que la anticoncepción de emergencia va a prevenir un embarazo no intencionado, pero no es un método abortivo. Si ya ha ocurrido la fecundación, esto no se va a ver comprometido con el uso de la anticoncepción de emergencia. Como ya les decía, entonces, el método YUSPE consiste en la utilización de un combinado estroprogestagénico, donde la idea sería suministrar unos 100 microgramos de etinilestradiol más 500 microgramos de levonorgestrel con una separación de 12 horas, lo más cercano posible a que haya ocurrido este evento, y que no supere 120 horas. Puede igualmente utilizarse 4 píldoras anticonceptivas que contengan 30 microgramos de etinilestradiol y 150 microgramos de levonorgestrel, que generalmente es lo que más frecuentemente pudiera estar presente. Y si vamos a utilizar el levonorgestrel, entonces tenemos o la posibilidad de una tableta de 0,75 miligramos que se va a dar con un intervalo de 12 horas, o una dosis única de 1,5. Es decir, o se toman las 2 tabletas de una sola vez, o inclusive hay formulaciones donde viene una sola tableta de 1,5. Y recordemos que la idea es que esto se suministre preferiblemente en las primeras 72 horas, pero que no supere las 120 horas. También, si no disponemos de la posibilidad de beneficiarla con el YUSPE o con el levonorgestrel de 0,75, el que viene formulado para reforzar el método de lactancia también podrá suministrarse. Sin embargo, como son de 30 microgramos, tendríamos que suministrarle 25 pastillas a la usuaria. Lo dejamos por allí, por si acaso es la única opción que pudiéramos tener disponible en ese momento. ¿Y por qué se hace tanta insistencia con las horas? Porque es que en la medida que va pasando el tiempo, obviamente su eficacia va a disminuir. Y sobre todo, como podemos ver en este cuadro comparativo, va a ir reduciéndose mucho más con el YUSPE que con el uso del levonorgestrel. Por eso, fundamentalmente, debería ser en esas primeras 24 horas y máximo hasta las 72 horas. Tenemos que entre las 72 y las 120 horas, obviamente, tiene su efecto, pero vamos a tener un mayor riesgo de que se pueda presentar. Uno de los inconvenientes es el hecho de los efectos secundarios, donde lo que más frecuentemente se presenta es náuseas y vómitos, y si esto ocurre, entonces evidentemente va a comprometer la eficacia y debemos estar atentos para utilizar probablemente un antiemético. Como vemos en esta tabla, náuseas, vómitos, mareos, fatiga, cefalea, tanto con el levonorgestrel como con el YUSPE se van a presentar. Y evidentemente tenemos que estar preparados para mitigar esta situación y evitar la posibilidad de que este riesgo comprometa la eficacia de la anticoncepción de emergencia. No se ha informado ningún tipo de episodio de tromboembolismo venoso con el uso de levonorgestrel como anticonceptivo de emergencia. Y su utilización no se asocia con un incremento del riesgo de accidente vasculocerebral ni de tromboembolismo. De manera que dijimos pues que se podía utilizar como emergencia, pero también se puede utilizar en usuarias que tengan contraindicación para el uso de estrógeno. Y ya aquí sí entonces va a variar la formulación. Van a ser seguras y efectivas en casi todas las mujeres. Lo importante es que tenemos que garantizar el uso continuo, porque ese intervalo de holgura que pudiera haber con las combinaciones estroprogestagénicas es muy diferente con las que solamente son progestinas para el hecho de que se olvide una toma o no se cumpla con la regularidad que se requiere en el consumo de las mismas. Estos anticonceptivos de solo progestágeno son preparados que igualmente van a evitar la ovulación, pero también actúan de manera periférica a nivel del cuello uterino, espesando el moco cervical y haciendo más comprometida la posibilidad del ascenso de los espermatozoides para llegar hasta las trompas uterinas. Como no contienen estrógeno, entonces se pueden utilizar durante la lactancia y de hecho, en principio, se promovieron con esta finalidad, como complemento del método de la menorrea de lactancia, pero igualmente y sobre todo cuando el componente es desogestrel,
observamos que podemos utilizarlo con una mayor seguridad que el levonorgestrel, y además de esto tenemos que el lapso que podemos jugar en el hecho de que no hayan tomado la pastilla ya no asciende de 3 a 12 horas esta posibilidad. Durante el primer año se registran 7 embarazos por cada 100 mujeres cuando se cumplen esto. Sin embargo, si garantizamos que la toma sea así, se registra menos de un embarazo por cada 100 mujeres años luego de este primer año. Y son menos efectivas en las mujeres que no amamantan, puesto que tenemos que, volvemos a lo mismo en el sentido de que al depender de la toma de la usuaria, entonces esto va a comprometer lo que es la respuesta del uso perfecto versus el uso típico, como vimos en la tabla inicialmente. Sus contraindicaciones: trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar agudo, cáncer de mama, cirrosis tumoropático, lupus eritematoso sistémico, tratamiento con anticonvulsivantes como rifampicina o la rifabutina. Entonces tenemos que tenerlo presente por su metabolismo. Y así llegamos a las opciones de parches, anillos y de los inyectables combinados. Entonces ya no solamente tenemos las opciones tomadas, sino que también la tecnología anticonceptiva nos permite entonces suministrar estas opciones tanto de una combinación de etinilestradiol de 15 microgramos con norgestromina de 150 microgramos en modo de parches. El anillo vaginal, que puede también tener un combinado de etinilestradiol 15 microgramos con etonogestrel 120 microgramos, y el inyectable mensual, en este caso, y no trimestral como el que ya vimos con acetato de medroxiprogesterona, que si bien utiliza también 25 microgramos de acetato de medroxiprogesterona, va a utilizar 5 miligramos de cipionato de estradiol. Entonces, tenemos también otra combinación que es 50 microgramos de natato de noretisterona con 5 miligramos de valerato de estradiol. Entonces, todas estas opciones están dentro del abanico de posibilidades que podemos ofrecer a la usuaria para que sea ella de manera voluntaria y consintiendo de acuerdo con la información que le podamos suministrar, con el mejor método que ella pueda garantizar su uso y así beneficiarse de la anticoncepción y de la prevención de un embarazo no intencionado. Como ya decía, esta combinación estroprogestagénica, si vamos a utilizarla de manera de inyectable, se va a cumplir mensualmente. Así como también el parche y el anillo. Pero ya habíamos hablado en anticoncepción hormonal oral de la parte secuencial que podíamos pegar varios. Igualmente, esto lo podemos hacer con el parche y con el anillo. Y así, de esta manera, asegurarle a la usuaria la posibilidad de que podamos tener un lapso mayor sin menstruaciones y con esto mejorar, por supuesto, el aspecto del sangrado no previsible, así como también la posibilidad de una estabilización con respecto al endometrio. Hay algunas posibilidades de efectos secundarios, dentro de los cuales con el anillo se describe vaginitis, leucorrea, pero realmente esto es un porcentaje bastante bajo. En el parche puede presentarse hasta un 20% irritación a nivel del sitio de la colocación, que generalmente es a nivel del abdomen, o también podemos tener síntomas mamarios. Y con el inyectable, la irregularidad del ciclo es uno de los que principalmente se queja la usuaria. Tenemos que el implante subdérmico es hoy por hoy una de las principales opciones de anticoncepción reversible de larga duración, en este caso hormonal, como es el tema que nos compete en esta oportunidad, el cual tiene la posibilidad de que se coloque ya sea a manera de 2 varillas que liberan levonorgestrel o de una varilla que libera etonogestrel. Si es las 2 varillas que liberan levonorgestrel, entonces va a tener una duración de un efecto anticonceptivo de hasta 5 años. En tanto que
Si es la de etonogestrel, esta se reduce, es una sola varilla y solamente va a cubrir este efecto anticonceptivo por 3 años. Pero esta opción hormonal se conoce entonces como un método anticonceptivo reversible de larga duración y que va a tener como uno de sus principales beneficios no solamente el hecho de prevenir un embarazo no intencionado, sino que no depende de la usuaria. Y por eso es tan, se ha en este momento utilizado con tanta frecuencia para el uso en un grupo de población como lo es la población adolescente. Tenemos que esta varillita va a estar liberando de manera progresiva la hormona que contenga, ya sea el levonorgestrel o el etonorgestrel, y va a tener como ventaja la alta efectividad, el rápido retorno de la fertilidad, son mínimos efectos metabólicos y que obviamente su acción no va a depender de la usuaria. En este cuadro podemos resumir la mayoría de los efectos secundarios que van a estar asociados con esto y que evidentemente pueden estar presentes: dolor de cabeza, que haya de repente mareos, acné, que haya dolor en la parte del hipogastrio, pues el dolor abdominal bajo, amenorrea, que haya algún tipo de compromiso con el sangrado, que generalmente son las principales causas por las cuales las usuarias consultan y que tenemos que garantizarle que tenemos formas de cómo poder ayudarlas con esta situación. Cuando es escaso, básicamente podemos utilizar ya sea un AINE como ibuprofeno o naproxeno por 5 o 7 días, solo o combinado con ácido tranexámico. Por unos 5 o 7 días lo suministramos y generalmente con esto va a haber una respuesta adecuada. Sin embargo, cuando se prolonga más allá, entonces podemos tener irregularidad de este mismo sangrado o un aumento en cuanto al volumen. Pudiéramos inclusive tener la opción de combinar pastillas anticonceptivas y en este caso también, si existe la posibilidad de disponer de estradiol solo, mejoramos entonces en este sentido porque justamente este problema se va a presentar con uno de sus efectos, como lo es la desidualización del endometrio, lo cual va a generar un adelgazamiento y este adelgazamiento obviamente lo vamos a ayudar ya sea con estas opciones: ibuprofeno, 600 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días, o el naproxen sódico, 550 también cada 8 horas, de la misma manera, o podemos utilizar ciclos cortos con anticonceptivos estroprogestagénicos o la misma estradiol. Por último, otra manera de cómo suministrar anticoncepción hormonal oral la vamos a disponer a través de un dispositivo a manera de té, que ya obviamente no va a ser cobre, sino va a ser la misma levonorgestrel, de la cual hemos estado mencionándolo en diferentes opciones, y en este caso también vamos a suministrarlo ya intrauterino, que va a disminuir el sangrado menstrual, no depende de la usuaria, es reversible y retorna de manera inmediata a la fertilidad, no hay mayor efectos secundarios y va a prevenir entonces problemas como las menorragias y como la endometriosis. Su protección anticonceptiva va a estar hasta por 5 años y generalmente va a tener no solamente beneficios anticonceptivos, sino con otros problemas que puedan estar asociados con lo que es la mujer en vida reproductiva, como lo es la endometriosis y como lo es la adenomiosis. Pero en este caso, bueno, obviamente nos atañe su función anticonceptiva. Ya mencionábamos los criterios médicos de elegibilidad y las categorías 3 y 4, sobre todo el hecho de que en la categoría 3 hay que estar pendientes con respecto al hecho de que sea más de 48 horas de un embarazo o menos de 4 semanas posterior al parto, que tengamos una enfermedad tromboembólica actual, cardiopatía isquémica actual o en el pasado, cefalea con aura, enfermedad trofoblástica benigna, enfermedad cáncer de mama, de ovario, tuberculosis pélvica, hepatitis viral activa, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Mientras que en la categoría 4, obviamente entraría embarazo, la infección posaborto o posparto, sangrado vaginal inexplicado, enfermedad maligna del trofoblasto,
cáncer cervical o de endometrio, enfermedad pélvica inflamatoria, cervicitis purulenta, gonorrea, clamidia actual, tuberculosis pélvica, alteración de la cavidad uterina y cáncer de mama actual. Entonces, recordemos que la diferencia entre la categoría 3 y la categoría 4 es que la categoría 4 definitivamente contraindica su uso, mientras que la categoría 3 hay que individualizar ciertas circunstancias dentro de las cuales, por supuesto, vamos a tener el hecho de que si están utilizando algún tipo de medicamento, como por ejemplo los que inducen la acción de la P450, dentro de ellos los antiepilépticos como carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, el topiramato, antibióticos como la rifampicina y antirretrovirales como el efavirenz y la nevirapina. Y por otra parte, los que la inhiben, antibióticos como la eritromicina, antifúngicos como fluconazol, ketoconazol, antirretrovirales como el atazanavir, AINES como el letericozib y las estatinas como atorvastatina y rosuvastatina. Entonces, todos estos son elementos importantes que como proveedores de una recomendación anticonceptiva tenemos que tener para determinar con base en el perfil de la usuaria, proponerle todas estas opciones del abanico de posibilidades, en este caso de anticoncepción oral, ya sea por las diferentes maneras como podemos utilizarlo, y con base en esto ella pueda estar segura de la opción con la cual va a escoger y garantizar así su adherencia. Tenemos que hay medicamentos como anticonvulsivantes, la lamotrigina y la rifampicina, que va entonces, dependiendo de lo que pudiera ser cada uno de estos, variando el criterio médico de elegibilidad, y por eso lo tenemos que tener presente para el momento en el cual vamos a asesorar y dar, por supuesto, que nuestra usuaria pueda utilizar la mejor opción anticonceptiva con la cual ella pueda sentirse segura y así de esta manera garantizar sus derechos sexuales y reproductivos.